Bendito sea el santo nombre de Jesús. A Él el honor, el poder y la gloria. Nos preguntamos, ¿quién es santo? ¿Qué es la santidad? ¿Qué hace santo al santo? En principio, el santo es alguien que se deja hacer, se desenclava, se descentra de sí mismo, se dispone a una acción secreta y pública, una acción que procede de una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días de la vida y hasta el fin del mundo. Jesús santifica por medio de su Espíritu. Esa es la promesa, estar y soplar el Paráclito en nosotros, los hijos de la Iglesia, y por extensión a todos los hombres de buena voluntad. Dice Jesús, yo les enviaré otro abogado, el Espíritu de la verdad. El santo es alguien que se deja hacer, se descentra de sí mismo y queda bajo la acción secreta y pública del Espíritu Santo Dios que envía a Jesús, el fruto de su Pascua. Ahí hay un surco a considerar. El santo se deja santificar, se hace disponible a una efusión. No resiste, no se resiste al Espíritu santificador. Y esa es nuestra exigencia. Así nacen y crecen las novedades de Dios en la Iglesia. La Iglesia se renueva por obra del Espíritu Santo y muy particularmente por los que se dejan guiar por Él. Los santos renuevan la Iglesia. El soplo de este abogado defensor siempre está como abriendo fuentes de santidad y familias de santos. Es el caso que tratamos y que hemos llamado espiritualidad franciscana. Hay una familia a partir de un santo. Un santo engendra santos, siempre bajo la acción del Espíritu de la verdad. En esta fuente advertimos que la pobreza y el Cristo crucificado son como el ideario conductor. El Espíritu Santo suscita en Francisco de Asís una fuente de gracia y lo concentra en una espiritualidad que es de Cristo pobre y crucificado. Esa propiedad que vivió San Francisco es la que administra el Espíritu Santo en esta familia a través de todos sus hijos. Es decir, que los hijos santos de Francisco imitan su espiritualidad. Es la orden franciscana que dio mayor número de santos en la Iglesia, considerando también a beatos y siervos de Dios. Por lo tanto, es una familia de santos muy grande. Ya 800 años de vida de gracia en el mundo. Bernardino de Siena es uno de ellos. Bernardino de Siena perteneció a la orden de los hermanos menores. Es un hombre que vivió
parte del siglo XIV y parte del siglo XV, y que nos dejó, no digo una novedad, pero sí una marca. Era predicador, y un predicador pacificador que difundió la devoción al santísimo nombre de Jesús. El modo en que atendió al nombre santo de Jesús fue del todo peculiar para su tiempo. Siempre en ese curso de familia franciscana, eligiendo la pobreza y al Cristo de la cruz, Bernardino de Siena hizo del nombre de Jesús una impregnación de gracia para su tiempo. Yo aconsejo rezar con el santo nombre de Jesús, en el corazón y en los labios. En principio, porque como enseña la Sagrada Escritura, es el nombre que está por encima de todo nombre. Es el nombre ante el cual se ha de arrodillar toda criatura en el cielo, en la tierra y en los abismos. Es el único nombre que nos fue dado para ser salvados, dice el apóstol. El nombre que el ángel le dio a María. El propio Jesús, habiendo mandado a predicar a los apóstoles en una ocasión, ya de regreso estos y felices, el Evangelio señala que estaban llenos de gozo. Le dicen a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Bernardino de Siena, predicador excelso e incansable, hizo del nombre de Jesús una devoción que movió al pueblo de Dios a considerar este nombre, el nombre santo, Yahshua, como fuente de gracia, de escudo espiritual y de santificación. Fue un hombre huérfano de padres y criado por sus tías, que tenía, en razón de su condición de franciscano, una propiedad, un rasgo: corregía con mucha severidad la avaricia. Murió en Áquila y su cuerpo, según una tradición, manaba sangre en el ataúd, y la sangre no cesó hasta que acabaron los enfrentamientos en la ciudad, porque tenía una ocupación, la pacificación, ahí a donde llegaba. Cuando llegaba se le reconocía el predicador, el que canta el nombre de Jesús y el que trae la paz. La Iglesia lo invoca y lo celebra y le da un patronazgo, o tiene más de uno, pero vamos a señalar dos por lo menos. Es patrono de los anunciantes, de los publicistas. En nuestro tiempo, cristianos que tengan o no dedicación exclusiva a esto, pero todos de alguna manera estamos involucrados en alguna forma de publicidad o de anuncio. Conviene invocar a Bernardino de Siena, porque los patronazgos que concede la Iglesia hay que considerarlos con mucha seriedad. Lugares, sitios, templos, calles, ciudades, pueblos, locales de comercio, hay que tomar muy en serio a qué está consagrado, porque los santos y los ángeles, la Madre de Dios, toman con toda seriedad lo que se les concede como una consagración para cuidar
y para distribuir la gracia de Dios. Bernardino de Siena es patrono de anunciantes, de publicistas, y también se le invoca para que sea protector y curador de enfermedades pulmonares. Tal vez porque él las padeció y tal vez porque él fue un extraordinario predicador, para lo cual se necesita aire y superar fatigas, pulmones renovados, pulmones que son reactualizados para el servicio de la gracia. Un predicador es una boca de Dios, ejerce la profecía bautismal y además el ministerio sacerdotal en el caso de Bernardino de Siena. Una familia tan extraordinariamente amplia en santos. Consideremos a Pascual Bailón, un español aragonés. Fue un pastor de ovejas, de rebaño. Hay que ubicarlo en el siglo XVI. Es patrono de los congresos eucarísticos y de todas las cofradías de devoción al Santísimo Sacramento, porque él, siendo pastor, su devoción por la Eucaristía era enorme, es decir, extensa. Enorme porque a lo largo del día él no salía de la contemplación eucarística. Y en una ocasión, en una ermita a la cual se retiraba para orar, tuvo una visión de Jesús en la hostia. Este hombre que fue devoto de la Eucaristía, como es todo cristiano, pero que fue por el mismo Jesús Eucaristía, tocado con experiencia mística, a la vez fue un penitente cabal, un hombre austero, hasta que llega a la vida franciscana, porque va a ingresar en la orden franciscana. Ya era practicante, ejercitante de la vida penitente. ¿Qué es una vida penitente? Es una vida que asume el sufrimiento como ofrenda, que no huye, no corre, sino que lo asimila en razón de Jesús. Hay algo en nosotros que es conveniente considerar. Nuestra vida es pascual. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros el sufrimiento es parte de un dinamismo. Lo asimilamos y asumimos por amor en Cristo, sabiendo que es desde esa asimilación que brotan resurrecciones, primaveras, cambios, transformaciones. En el dinamismo de la historia que el cristiano asume, no huye de la historia, porque no huye de la historia, no huye del tiempo, asimila lo que el tiempo trae de padecimientos, porque en eso hay un dinamismo de resurrección, de transformación. Nada cambia en este mundo si no es por una razón pascual, por un paso que asume padecimientos. Esto lo entienden muy bien los santos. Aquí hablamos de Pascual Bailón. Hay muchas formas de espiritualidad ajenas al cristianismo que precisamente huyen del sufrimiento, porque huyen de la historia. Son evanescencias, son como espiritualidades de ectoplasmas, son evasiones. Nosotros no somos de la historia, porque la asume Dios. Dios se hace hombre, historia. La Pascua de Jesús es un arquetipo, un modelo. En la vida, de continuo estamos en dinamismos pascuales, pasos donde hay padecimiento, sepultura y resurrección.
y así se mueve la historia hacia Dios. Esta gente, movidos por el Paráclito, informados por el Espíritu Santo, comprenden esto y se meten de lleno en esos procesos. Bien, cuando oraba, a veces era tanta la alegría que es fruto de su austeridad penitente. La alegría, esos pasos de resurrección. Se alegraba tanto que bailaba. Por eso hay una tradición que señala que el apellido es en razón de esta condición orante. Pascual bailaba. Es decir, el Espíritu Santo, un tanto como el rey David, lo movía. Movía su cuerpo y se dejaba mover porque el santo se deja hacer. Pascual bailón. Es interesante el nombre además Pascual, porque ahí está la clave, las dinámicas de Pascua. Y porque nació y murió el día de Pentecostés. Y antiguamente también se llamaba Pascua a Pentecostés. Está la Pascua y la Pascua Pentecostal. Son cosas de la iglesia que se han perdido. Pero se hablaba de la Pascua de Pentecostés. En aquella ermita de la aparición, este aragonés sintió el movimiento hacia la vida franciscana por la visión de Cristo en la Eucaristía, pero ya era un hombre devoto, orante, penitente, con inclinación al mundo de la soledad. La vida en el convento franciscano lo enriqueció, desde luego, como es la vida comunitaria, con todas sus limas, ¿no? La vida comunitaria lima el alma. Es eso, es un camino de Pascua. Un superior lo mandó a predicar y fue a predicar a Francia. En Francia, Pascual Bailón, especialmente, había muchas herejías eucarísticas, presentaba la fe íntegra de nuestra Santa Iglesia en el sacramento del altar. Cristo vivo, todo el entero, cuerpo, alma, sangre y divinidad. Si ven una imagen de Pascual Bailón, lo van a encontrar con su sombrero de pastor, el cayado, que era el oficio juvenil que practicó. Sabemos con toda claridad, esto está testimoniado dentro de los procesos de canonización, que multiplicó panes. Así como Juan Bosco, que entre otras cosas, no olvidemos que fue franciscano terciario, San Juan Bosco. Multiplicó panes y curó enfermos en gran cantidad. Tenía el don de profecía. Murió en el convento de Alcántara. De ahí ya tenemos un oriundo, ¿no? San Pedro de Alcántara, que también era franciscano y que tanto bien le hizo a Santa Teresa de Ávila. La confirmó en su camino de reforma cuando muchos dudaban de ella. Bendito sea Pascual Bailón, a quien bendecimos y pedimos que nos bendiga. Era hermano lego, no fue un hombre de letras, fue algo, bueno, tal vez más importante en este sentido, dejándose hacer por el Espíritu Santo, sembró el Evangelio allende su España. Amén. Borges, me permito esta licencia, señalaba que a lo largo del tiempo nuestra memoria va como forjando una especie de biblioteca personal, privada, que está hecha de libros y de páginas y que en realidad está conformada por lo que nos ha gustado al leer. Y a veces no son los libros más famosos,
Eh, por ahí uno tiene gustos de páginas y de obras que no son las más famosas, o que de los autores famosos no son las obras más conocidas. Y Borges dice que la fama de libros y autores la dispensan los profesores, que no es importante leer aquello que es famoso, sino lo que nos gusta. Era alguien que siempre invitaba a leer por placer, lo que nos dé placer al leer. Bueno, yo lo tomo para parafrasearlo. A veces los santos desconocidos son dignos de ser conocidos porque hay una enorme belleza escondida y recabamos siempre en los mismos. Una familia como la franciscana tiene santos menos conocidos de gran magnitud, sin desmerecer desde luego a los grandes y conocidos, pero todos sabemos algo de San Antonio de Padua, desde luego del Padre Pío. Pero ¿quién conoce a Bernardino de Siena, a Pascual Bailón, que están vivos, bienaventurados en el cielo, han vencido al maligno, tienen mérito y están vivos para ser invocados, y ellos intercediendo tienen un gran interés en que nos vaya bien en Cristo y que seamos una fuente de bien para muchos? Así también pienso en Jacinta de Mariscotti, una mujer de Viterbo, Italia. Sus hermanas habían entrado al convento. En aquellos tiempos, en verdad, muchos eran llevados al convento desde niños a veces por sus padres, sobre todo los varones, y después se probaba si tenía una vocación en el andar. Porque ahora el ejército para los varones, o la vida rural, o la vida conventual. Los padres querían siempre tener algún hijo sacerdote o religioso. Otro tanto con las mujeres. Aquí los padres de Jacinta llevaron al convento primero a sus hermanas y por último a ella, pero ella no quería ir. O sea, tenía una enorme resistencia y le atraía bastante el mundo. O lo que para ese contexto histórico podía ser el mundo, o lo que llamaban el mundo entonces. No tenía una fuerte inclinación piadosa. Sus hermanas sí. De modo que ella fue llevada al convento, pero no se adaptó y se fue. Y un tiempo después la volvieron a llevar y se quedó, pero se quedó a disgusto. De modo que Jacinta vivía la fe con resistencia dentro del convento y se fue haciendo dentro del convento como una vida propia, poco franciscana, porque estamos hablando de un convento franciscano, de la espiritualidad franciscana que no asumía porque se resistía a esa modalidad, a la piedad, a la devoción y a todo lo que la fe abre. Fue terciaria, pero a los 30 años tuvo una enfermedad semejante a la que tuvo Francisco. Unas enfermedades a veces llegan para transformarnos como la Pascua. Es un momento de padecimiento del cual puede brotar una resurrección. Francisco de Asís tuvo una enfermedad que resultó ser clave en un proceso pascual de paso, de cambio, de transformación. Cuando sale de la enfermedad es otro hombre o están los principios de una nueva vida, los principios, los gérmenes. Si Francisco de Asís llega a ser Francisco, no es un detalle de la vida, es un enclave de la vida, el sufrimiento, lo que padeció con su enfermedad que casi se muere. Es decir, besaba la sepultura. ¿Cómo no va a ser una Pascua? Bueno, Jacinta, a su medida, algo semejante, se enfermó, viviendo en el convento franciscano como terciaria de un modo incorrecto, poco piadoso, sin devoción,
pero el Señor tiene paciencia. Lo dice el apóstol, el amor es paciente y además el amor todo lo soporta. Y Cristo la soportó pacientemente y la esperó en la enfermedad, y Jacinta hizo su paso, su primavera de resurrección. Cambió, encontró lo que dice el salmista: vean, gusten y vean qué bueno es el Señor. Y todas las cosas que apreciaba se disolvieron, se murieron con la enfermedad, y brotó una Jacinta nueva, podemos decir. En términos de San Pablo, hubo un cambio de mente, metanoia, un cambio de mente. Se vio a sí misma como tocada por una gracia que la puso en el corazón de Cristo. ¿Y cuál es, digamos, esa propiedad de ella? Algo que nos tiene que conmover también a nosotros. Ella sentía una tremenda piedad por los pecadores. Desde luego que uno es pecador, pero yo también me debo incluir en esa compasión. Sentía piedad por los pecadores. A veces nosotros no meditamos esto. Por ejemplo, Jesús, por excelencia, es quien tiene compasión por los pecadores. Yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Los vine a buscar. No tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y Jesús entra en la casa de Mateo, recién llamado a la vida apostólica, un hombre que era muy mal visto por sus vecinos, un hombre en este sentido de mala fama, una especie de traidor de la patria. Nadie lo quería, el recaudador de impuestos. Y Jesús va a la casa y está lleno de publicanos. Los fariseos se escandalizan. Y Jesús, ya procurando una corrección, porque los fariseos decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué el maestro de ustedes come con pecadores y publicanos? Jesús escuchó y dijo a hombres que muchos de ellos eran doctores, estudiosos de la Torá: aprendan, les dijo. El verbo que usa es precioso. Aprendan. ¿Qué significa? Yo quiero misericordia y no sacrificios. Jacinta experimentaba una compasión, una piedad, porque hizo una especie de Pascua, muy, muy especialmente por los pecadores, de modo que fue con su oración, con su vida de intercesión, favorecedora de la conversión de muchos pecadores públicos, como Mateo era público, un recaudador de impuestos, es un hombre público. Entonces, figuras públicas llegaban a la conversión por la intercesión de Jacinta, de Mariscotti. Fundó cofradías y la congregación de Oblatas de María. Murió en 1640 para ubicarla, y se le atribuye un milagro en el mar. Estando ella en su convento, hubo una tormenta gravísima que estaba por llevar al naufragio a una nave, y la invocaron. ¿Cómo es posible que se invoque a alguien que está vivo? Bueno, así son las cosas en la iglesia, gracias a Dios. Dios es más grande que nuestra conciencia, dice el apóstol, y el inmenso Señor suscita soplos de su espíritu como quiere. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra que colaboradores, en algún sentido podemos decir discípulos de San Pablo, tomaban paños
pañuelos, lienzos de Pablo, y con esos lienzos, pañuelos, paños, curaban a los enfermos y aún liberaban a personas que estaban poseídas por espíritus malignos. Es impresionante, eso está en la palabra de Dios. Y Pablo estaba vivo, pues a Jacinta la invocaron en una tormenta en el mar y hubo un prodigio que se hizo testimonio. La fueron luego a visitar al convento. ¿Quiénes la invocaron? La que ya conocían, a esta mujer que, además de tener una gran piedad por los pecadores, llegó a una raíz de humildad que fue un rasgo de su santificación. Una mujer que se hizo muy humilde después de esa Pascua. Entonces apenas la fueron a buscar, se escondió de quienes la señalaban como la intercesora, y no una intercesora lejana, sino que la percibieron viva, presente en el mar. Si a alguien le puede esto parecer poco, voy a señalar algo que de alguna manera confirma lo mucho que está detrás de todo esto. Su cuerpo está incorrupto. Amén. Sí que ese es signo de resurrección, un anticipo. Cuerpo incorrupto en Viterbo, en el monasterio de San Bernardino de Siena. Bueno, estas son algunas de las cosas que quería compartir, alentando siempre a un camino de santificación que para mí tiene un eje no tanto en hacer cosas yo, sino dejarme hacer por Dios. Los santos, finalmente, no es que comprenden solo esto, sino lo viven. Es como que Dios, en un camino de santificación, si se me permite la expresión, aplasta el yo. Mi yo lo aplasta, lo anula entre comillas, por decirlo de alguna manera. Son formas de hablar. El lenguaje espiritual es un lenguaje que busca metáforas y nunca encuentra la más apropiada, porque estamos en un misterio. En el misterio nadie domina. En el misterio uno camina como descalzo y va vislumbrando según Dios revela. Ciertamente el yo no es protagonista en la vida del santo, no lo es. Es Cristo. Cuando San Pablo dice, no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, está señalando esto. ¿Cómo no soy yo quien vive? Yo no vivo. No hay yo, está muerto. Es un modo de hablar. El yo no es protagonista en la vida del santo, sino Cristo en él. ¿Y dónde está el yo? Y el yo está asimilado en Cristo porque se entregó, se hizo ofrenda. Se puede traducir con la espiritualidad del maestro Eckhart: nada sé, nada soy, nada quiero. Entonces, si el yo no quiere, es porque hay otro que quiere en él. Nada sé, porque me reconozco ignorante, de una ignorancia supina. ¿Quién soy yo? Yo soy de Cristo, entonces no soy más mío.
esa dinámica que es pascual, porque entregar el yo o dejar que el yo sea asimilado por Cristo es una especie de purificación y de muerte. Es como si uno fuera sepultado. Entonces, el que vive en mí es otro, el Señor. Los santos, cada uno según su personalidad, según una identidad que está marcada por un contexto histórico y familiar, porque eso es muy importante. ¿De dónde va a brotar la muerte de mi yo para que viva Cristo en mí? De una historia. Y por eso uno no tiene que querer ser otro, sino tengo que entregar mi yo para que Cristo sea en mí según mi identidad, mis realidades históricas y familiares. Y familiares es muy importante, porque una cosa es tener una familia devota, piadosa, donde todas las noches viene mi mamá y me hace la señal de la cruz en la frente, me da un beso y desde niño me habla del ángel de la guarda. Y veo a mi papá de rodillas rezando, o la familia reza el rosario. Y otra cosa es cuando no hay nada de eso en la vida de una persona, pero nada, pero nada. Esa persona cuando llega a Cristo, si llega a Cristo, tiene una experiencia de Cristo semejante, solo semejante, no idéntica a la de San Pablo, semejante, porque Cristo no estaba en su vida de ninguna manera o estaba como un enemigo. Y de repente Cristo aparece. Por eso, para mi modo de ver, hay dos grandes líneas de contextos históricos y familiares en los cuales se conforma el santo. Los que proceden de los nidos mullidos, de ciertos cuidados, de devoción, de piedad, de fe, Santa Teresita del Niño Jesús, y después están los que yo llamo salvajes. Es correcto, como lo dice el Salmo, me encontraste en una soledad poblada de aullidos. Ahí me incluyo yo. Me encontraste en una soledad poblada de aullidos. Son los cuya vocación es salvaje, porque está hecha de solo Cristo, desde un origen, sin apoyaturas, ni familiares, ni comunitarias. Para algunos Cristo está antes que la Iglesia, cronológicamente. Tienen una experiencia de Cristo y después llegan a la Iglesia. En cambio, otros tienen ya una iglesia doméstica, en la cual Cristo está ya incorporado. Como fuere, para unos y otros, todos los hijos de la iglesia, el yo se tiene que entregar para que, dejándome hacer por otro, que es el Señor de la vida, brille Él. Brille Él. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, que es bueno, los bendice. A Él el honor, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.